Nuevo bloque en Apuntes. Dijimos que, hoy es un programa que vamos a darle bastante participación al tema de la educación, teniendo en cuenta el día, el 11 de septiembre, el Día de los Maestros. Y vamos a hablar de un tema especial que tiene que ver con la educación y es la evaluación. Por eso estamos en comunicación a través de una videollamada con una especialista, alguien muy reconocido con muchos años de trayectoria en el tema, que es Rebeca Anijovic. ¿Cómo va, Rebeca? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas Muchas gracias gracias. por estos minutos. La verdad que es un honor tenerte del otro lado para hablar de un tema que siempre genera polémica o por lo menos genera muchas consultas, y cuando uno consulta también genera opiniones diferentes, que tiene que ver con la evaluación educativa, algo de lo que vos sabés mucho, has Mm, trabajado mucho el tema, y por eso también va a haber un reconocimiento especial de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo en muy poquitos días, este miércoles 13 de septiembre. así es, así es. Y sí, es un tema complejo, polémico, como bien señalás, con muchas connotaciones en términos del impacto Mm. que genera en los estudiantes, en las familias. Así que tenemos mucho para recorrer y pensar distintas alternativas, ¿no?, para el Mm. campo de la evaluación. Claro, justamente vos tenés un trabajo que se llama Luces y Sombras sobre la evaluación. ¿Por qué Mm. es tan difícil tener una mirada única? Si es bueno, si es malo, si hay que cambiar, qué hay que cambiar. Mm. Bueno, en principio, nosotros en general, digo, no, sin especificar en ningún lugar en particular del Mm. país, pero la evaluación, venimos con una tradición de evaluación absolutamente ligada a la calificación y a la función de certificación. Ujú. Nosotros hoy, con un mundo cambiante, con cambios en los modos de enseñar y en los modos de aprender, tenemos que ser coherentes y también cambiar los modos de evaluar. Ujú. Entonces allí aparecen nuevas funciones en la evaluación, que no es solo certificar, que no es solo calificar, que acompañan más las trayectorias de los estudiantes, que ponen el foco no solamente en el resultado final, sino en el recorrido, en el proceso, en cómo ayudamos a que los chicos y las chicas se den cuenta no solamente qué están aprendiendo, sino cómo están aprendiendo, Ujú. porque necesitamos formar estudiantes más autónomos, capaces de eh, abordar un mundo que es incierto, que es cambiante, que es complejo. Y entonces, cuanto más herramientas en el sentido de saber cómo aprenden mejor, cuáles son las mejores estrategias para cada uno, qué significa cambiar una estrategia porque no me está funcionando Ujú. y entonces no estoy aprendiendo. Bueno, eso implica una revisión que de ninguna manera le quita también la función de certificación que tiene la evaluación, Ujú. pero que no tiene que ser la única función, ¿no? ¿Y de qué debería ir acompañado? Porque, bueno, uno ve, por ejemplo, cuando hacen las evaluaciones para ver en qué nivel está nuestro país en matemáticas, en lengua, por ejemplo, y siempre queda como el sabor a poco a partir de eso, porque esto que vos decías, las particularidades de cada región, de nuestro país, que es tan vasto, por ejemplo. Ujú. Bueno, lo que pasa es que un operativo, digamos, de evaluación a nivel de país tiene el sentido de recoger información para fijar políticas públicas. Entonces, es una función bien distinta a evaluar al estudiante adentro del aula. Ujú. Entonces, cuando uno quiere saber el estado del país, bueno, los países hacen estos operativos nacionales, en algunos casos internacionales, Sí. que te da una visión que no es ni la única, pero te ubica y te dice, bueno, tenemos dificultades para
la alfabetización o para la lectoescritura o para la comprensión. Te da como una información general que después, por supuesto, hay que mirarla en cada lugar, en cada región, en cada escuela, porque los puntos de partida de los chicos no son los mismos, porque los recursos no son los mismos, bueno, por una cantidad de factores. Entonces no es que una reemplaza a la otra, necesitamos una mirada global del país, pero necesitamos la mirada después de la jurisdicción, necesitamos la mirada de la escuela, necesitamos la mirada del aula, es decir, son miradas diferentes que además tienen funciones diferentes, es decir, un operativo nacional es para fijar políticas, no es para decirle al niño de tercer grado B que tiene que mejorar su escritura. Claro. Entonces, son complementarias. Claro. Lo que pasa que, bueno, después está todos los usos y los debates alrededor de eso, pero tienen funciones diferentes. ¿Y a qué se refiere cuando hablamos de equidad y justicia educativa? Que es, bueno, términos que solés utilizar. Bueno, porque hay, digamos, como siempre tenemos preocupaciones acerca de si uno debe otorgarle lo mismo a todos los niños que tienen necesidades diferentes, ¿no? Entonces hay una historieta que circula todavía, que hay un señor evaluando, tomando una prueba, ¿no? Que era treparse a un árbol. Y la lista de alumnos, la fila de alumnos tiene un mono, una tortuga, una ballena, un gato, ¿no? Y uno diría, esa prueba, la pueden hacer todos. ¿Es justo pedirle a la ballena que se trepe a un árbol? ¿No? Bueno, entonces hay discusiones al respecto, como hay discusiones acerca de, por supuesto, que es indiscutible el derecho a educación, a educarse que tiene cada uno de nuestros niños, el derecho a la escolaridad de cada uno de nuestros alumnos, digamos. Y eso es indiscutible, pero al mismo tiempo sabemos que no es igual, que no todos tienen las mismas posibilidades. Entonces, el tema de la justicia educativa tiene perspectivas que no tienen que ver solo con la evaluación, tienen que ver con los contextos. Sí. Rebeca, tuvimos una pandemia que en algún momento sirvió para notar muchas diferencias que había en la educación que les llegaba a los chicos de un lugar respecto a otro, de unas características respecto a otros, pero después también sirvió como para equiparar la forma, porque bueno, no había otra en ese momento. ¿Qué cambió? ¿Qué se modificó? Si es que si hubo modificaciones y si mejoró a partir de esa experiencia que fue mundial, tan poco preparados todos para eso, pero que bueno, que en definitiva nos puso en un lugar diferente a todos. Sí, por supuesto, diría, estamos todavía en un periodo de terminar no sé si terminar, pero recoger evidencias que muestren qué es lo que cambió, cómo impactó. O sea, tenemos primeros informes de la UNESCO, de UNICEF, o sea, hay primeros informes, bueno, mostrando distintas referencias con relación a qué pasó emocionalmente con los estudiantes, qué pasó cognitivamente, qué pasó con las familias, qué pasó con las instituciones. Está claro que nos cambió a todos, o sea, no hay duda de eso. En algunos aspectos uno diría, por ejemplo, con relación al uso de la tecnología, dio un empuje que tal vez hubiéramos tardado muchos más años, ¿no? De aprender a usar dispositivos, aplicaciones, en los casos donde por supuesto había conectividad y había dispositivos tecnológicos. Tal vez si no hubiera habido la pandemia, el proceso hubiera sido más lento. Por supuesto son hipótesis con el diario del lunes, ¿no? Claro. Pero efectivamente generó impactos de todo tipo. Aprender en la casa con la familia adentro no es lo mismo que aprender con los pares en la escuela.
la escuela que muchas veces permite que los niños vayan aprendiendo a despegarse de sus familias para ser más autónomos. Bueno, hubo casi 2 años que eso no sucedió porque estaban adentro de la casa. Claro. Bueno, digo, la lista de, digamos, de cambios, de modificaciones en distintos aspectos, digo, todavía no tenemos suficiente información en el sentido de investigaciones, ¿no? Uno conclusiones tiene, uno conversa todo el tiempo con docentes, con familias, sabemos muchas cosas que nos han sucedido. Y como siempre estos fenómenos, digamos, tienen algunos aspectos de valoración, muchos chicos aprendieron a ser autónomos porque no tenían otra alternativa, ¿no? Entonces eso los hizo crecer y avanzar. Otros al revés, los metió más para adentro, digo, para como tomar así fenómenos chiquititos. Sí. A los maestros, profesores, bueno, nos obligó a repensar las estrategias de enseñanza, los vínculos con los estudiantes, cómo valorar la tecnología y potenciar el uso de la tecnología sin perder el vínculo con los estudiantes. Bueno, creo que hemos aprendido muchísimas cosas, hemos avanzado en un montón de cosas y tenemos muchísimas nuevas preguntas, ¿no? Que surgen a partir de ese tiempo tan raro, ¿no? Tan distópico para todos. Absolutamente, absolutamente. Entonces, Rebeca, es un gusto, realmente tenemos un montón de preguntas más, así que seguramente volveremos a comunicarnos. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, gracias por la invitación y nos vemos el miércoles en Mendoza. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, decíamos, un gusto realmente, una especialista que además va a ser reconocida a través de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Cuyo el próximo miércoles 13 de septiembre. Vamos a hacer un corte chiquito y enseguida seguimos con más apuntes.